Caribe básicamente empieza a partir de la literatura. Y yo salí a estudiar, a hacer una maestría y un doctorado en literatura hispanoamericana. Y cuando llegué a dictar clases en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, descubro que la gente, los que salían, te podían hablar de literatura española, de literatura hispanoamericana, de literatura colombiana. Pero uno le preguntaba, mencióneme 5 autores de aquí de la región, y no tenían ni idea. Incluso confundían a algunos autores que eran andinos, pero que habían muerto en el Caribe, como si fueran de allá. Ahora, eso en una primera instancia, de ahí se creó una especialización en literatura del Caribe, que se ha convertido ahora en una maestría en literatura de Hispanoamérica y el Caribe, y la idea es trascender ese Caribe colombiano y tratar de reunir el Caribe hispánico, el Caribe anglófono, el Caribe francófono, en una sola unidad, que creo que es un gran sueño que habría que realizar en cualquier momento. La afirmación es originalmente del propio García Márquez, pero de García Márquez la gente piensa que muchas veces tenemos una expresión, no sé si aquí se maneja, que es mamar gallo. Mamar gallo es como tomar el pelo, es como hacer bromas permanentemente. Y en alguna ocasión le preguntaron a García Márquez sobre sus influencias literarias y dijo, no, mis influencias más que literarias son extraliterarias, son los cantos vallenatos de la costa norte de Colombia, y mi novela no es más que un vallenato de 360 páginas. Entonces, eso que muchos dicen, no hombre, ¿qué va a ser eso un vallenato? Yo empecé a examinar las conexiones y aun cuando se trata de 2 tipos de discursos muy distintos, tienen bastantes vínculos. Había un compositor de música vallenata, como le llaman allá, pero yo digo música de acordeón, que se llamaba Rafael Escalona. Y Rafael Escalona construía unos cantos en los cuales relataba sucesos cotidianos del pueblo. Cuando García Márquez conoce esos cantos, yo entiendo que él cambia un poco la percepción que tenía de la literatura y se da cuenta que eso es lo que en el fondo quería hacer. Tanto es así que cuando le regala 100 años de soledad a Escalona, en la dedicatoria dice, a la persona que más admiro en el mundo. Entonces creo que Escalona se anticipó al proyecto narrativo de García Márquez de recrear las historias cotidianas del Caribe en una obra literaria. Sí, pero yo establezco la relación fundamentalmente a través de las letras de esas canciones, y lo que hay en común es la misma manera de ver el mundo, lo que llamaríamos una visión del mundo. Entonces, él se nutre de esa visión del mundo popular, que en la literatura colombiana nadie le daba importancia, era una literatura como de élite. Y esa visión del mundo popular está en los relatos de los abuelos, está en los cantos populares que se acompañaban con el acordeón, y él incorpora algunos elementos, como por ejemplo la tendencia a exagerar la realidad, a hacer bromas con esto, cierto tipo de lenguaje, un arraigo en la realidad de estos elementos, la narratividad. Todos estos puntos se pueden conectar a 100 años de soledad con la música de acordeón. Lo que marca una literatura es básicamente eso, la visión del mundo. Y la visión del mundo que García Márquez incorpora en sus obras no es algo que él invente como un ser fuera extraordinario, no, es una visión del mundo colectiva que se ha ido construyendo en la región y de la cual participan, es decir, hay ciertas similitudes. Es lo mismo el Caribe colombiano, es muy parecido al Caribe dominicano, al Caribe cubano, y hay unos vínculos secretos a los venezolanos que nos muestran que somos más o menos la misma cosa. Las comidas, el baile, el tipo de música que se maneja, la actitud ante el mundo, eso es lo que determina el modo de ser caribeño. No, creo que está muy bien concebida. La miré prácticamente toda. Lo que siento es que abarca un periodo de la obra de García Márquez que llega básicamente hasta El otoño del patriarca, que es una obra de 1975. Entonces, faltaría lo que viene después. Aquí, por ejemplo, hasta El otoño del patriarca hay una especie de visión sincrética del Caribe
donde se van fundiendo elementos de diversas regiones, pero luego en las novelas que siguen, García Márquez va como que a mirar de manera muy particular algunos caribes como es el de Cartagena de Indias, el de Barranquilla, un Caribe interior que es el que aparece en la crónica Una muerte anunciada. ¿Sí? Eso no está en la exposición, es como el gran comienzo y el punto donde García Márquez toma conciencia plena de que él es un hombre del Caribe. No, fíjate que lo vengo a conocer acá en Santiago de los Caballeros, pero me parecen unas ilustraciones acertadísimas, ¿no? El ambiente, ahí estaba viendo el personaje que en el cuento la mujer dice que se parece a Jorge Negrete, toda esa vanidad del tipo peinándose, los elementos nocturnos del gato, lo de las bolas de billar. No, creo que hay una traducción al lenguaje plástico perfecta, exacta del cuento de García Márquez. Es un pueblo de la costa del Caribe donde ocurre y sí, pero es más que todo, en esa época García Márquez yo creo que tenía una conciencia del ser latinoamericano. Entonces fíjate que vincula la presencia del cine mexicano en el imaginario de estos pueblos. No insiste tanto en el elemento caribe como mostrar cómo esto conforma una gran unidad. En esa época él se veía como eso, como un hombre de Latinoamérica. Más tarde, esto apenas son los comienzos de García Márquez, un cuento del 62. Él redacta Cien años de soledad y uno se sorprende que en Cien años de soledad apenas aparece 6 veces la palabra Caribe. Pero de ahí en adelante, cuando empieza a redactar El otoño del patriarca, y él dice en un momento dado que sintió que lo que estaba escribiendo no tenía vida, y sale a hacer un recorrido, dice él, isla por isla del Caribe. Y entonces sí empieza esa conciencia a mostrarse a plenitud en esa novela y lo que viene después. Es la segunda vez que vengo y es realmente impactante, ¿no? Es como una especie de sueño hecho realidad. Hoy tuve una guía extraordinaria. Creo que hacía falta, eso hace falta. En Barranquilla también hay uno que es posterior y me sorprende la generosidad, la grandeza de esa familia que, digamos, ha hecho ese esfuerzo de devolverle a la comunidad elementos que son claves para que la gente pueda seguir adelante, tener algo de donde agarrarse, ¿no? Si el Centro León es un elemento, es un sitio donde se concentra de una manera bien vista el tema de la identidad, que no se reduce a nada, sino que se muestra como un proceso que no culmina, que no se cierra, que siempre está en construcción. Entonces es maravilloso. Realmente, por eso te decía lo del sueño, pues están muy los espacios inmensos, la forma como incorporan diversos proyectos, las artes plásticas con la antropología, con la música, la presencia de la librería. No, esto es muy completo, es realmente extraordinario.